Una pequeña nación creada hace poco más de 75 años, rodeada de enemigos, ubicada en una zona desértica y con un pueblo que ha sobrevivido a la maldad nazi, contra todo pronóstico se ha convertido en una superpotencia del mundo actual. Esta pequeña nación se ha convertido en el Silicon Valley de Medio Oriente, siendo Israel hoy en día la cuna de las mentes más brillantes del planeta. De las 965 personas que han obtenido premios Nobel, 214 de ellas son judíos. ¿Cómo es posible que una nación con 9 millones de habitantes haga temblar a naciones como Irán o Arabia Saudita, teniendo simplemente el tamaño del estado de New Jersey? ¿Cuál es el secreto del éxito de esta pequeña nación llamada Israel? Israel, a pesar de encontrarse en medio de un territorio desértico y rodeado de enemigos, ha logrado desarrollar su economía como ningún otro país de la historia. Su sector agrícola es una de las cualidades que más destacan a este pequeño país. Gran parte de las frutas y verduras que se encuentran en supermercados de Europa y Estados Unidos provienen de Israel. Productos que se producen en el desierto. Israel invierte muchísimo dinero en su desarrollo tecnológico, lo cual ha hecho posible transformar desiertos en zonas de abundancia agrícola. Israel es capaz de modificar genéticamente las plantas para poder regarlas con agua de mar. El avance de su sector agrícola le ha permitido colocarse en las primeras posiciones en la lista de los países más ricos del mundo, lo cual, como hemos dicho antes, sorprende debido al tamaño de su población y su territorio geográfico. Israel se sitúa ligeramente por debajo de países como Alemania o Inglaterra en términos de riqueza. Su proceso a convertirse en un país tan rico es realmente sorprendente y definitivamente no se debe a su gran amistad con Estados Unidos, aunque eso juega un rol que veremos más adelante. Durante sus comienzos, Israel mostraba tendencias preocupantes. Al ser más un país con ideas socialistas que capitalistas, siendo los primeros ciudadanos de Israel personas provenientes de países comunistas como Rusia. Esto claramente podría haber llevado a Israel en un camino totalmente diferente al que se encuentra hoy en día. De hecho, durante los años 1948 a 1949, la ONU tuvo una serie de asambleas para resolver dónde vivirían los judíos y dónde vivirían los palestinos. Durante estas asambleas, Rusia se mostró a favor de otorgarle a los judíos parte de la tierra en esa zona, debido a que Rusia pensaba que Israel sería un país similar al de ellos, un país comunista. Pero la historia nos muestra que esto no sucedió y en cambio algo totalmente tomó lugar. Lo cierto es que Israel no siempre fue un país próspero como a día de hoy. Durante 40 años, Israel no tuvo una economía fuerte, sino más bien una economía en caída. Entre los años 1974 a 1986, la inflación de Israel estuvo por encima del 30%, llegando hasta un pico máximo del 400% en el año 1984. Así que podríamos decir que Israel se parecía más bien a un país de tercer mundo que a una superpotencia. Durante esos años, Argentina o Venezuela no tenían nada que envidiarle a Israel. Pero algo fantástico e inesperado comenzó a suceder en este pequeño país. Antes de continuar, te quiero pedir un super favor. Si te está gustando el video y quieres apoyar este canal, dale al botón suscribirte. Dicho eso, continuamos. Durante los años 90, Israel tomó un giro inesperado. Durante ese entonces, el país no volvió nunca más a ser ese país pobre e indefenso que fue durante muchos años. Una serie de eventos comenzó a tomar lugar, dándole a Israel una prosperidad nunca antes vista en tan corto periodo de tiempo. Todo comenzó con un hombre llamado Shimon Peres, quien se convirtió en primer ministro de Israel en el año 1984. Cansado de ver a su país en caída, Shimon decidió tomar las riendas y darle la vuelta a esta situación. En un dramático giro de los acontecimientos económicos, Shimon Peres, el visionario líder israelí, orquestó un plan maestro que cambiaría el destino financiero de su nación.
En medio de la tormenta de la inflación galopante y la desconfianza de la moneda local, Pérez desplegó dos acciones magistrales. En una maniobra audaz, tomó las riendas de las finanzas gubernamentales, privatizando empresas moribundas, congelando salarios estatales y poniendo fin a la imprudente impresión de billetes, lo cual este enfoque quirúrgico transformó un déficit público del 10% en superávits del 2%, marcando el renacimiento económico de Israel. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Israel, como otros países latinoamericanos, sufría la dura realidad de una economía fuertemente dolarizada. Solo el 3% de los depósitos bancarios se atrevían a abrazar el shekel, la moneda israelí, y la confianza en la moneda local se desvanecía. Aquí es donde entra en escena Pérez, dándole la independencia del Banco Central. Desafiando las normas establecidas, liberó al Banco Central del yugo gubernamental, otorgándole el único propósito de disminuir la inflación. Este acto tan audaz desencadenó una revolución monetaria, llevando al shekel del rincón oscuro al centro del escenario financiero. Con cada paso estratégico, la economía israelí floreció. La inflación se desplomó por debajo del 2% y la economía de Israel aumentó a pasos agigantados nunca antes vistos. Pero la historia no termina aquí. En la década de 1990, Israel dio un paso audaz en el mundo de la investigación y desarrollo, con Yosma, un programa de inversión del gobierno que cambió su historia económica. Yosma, que funcionó entre 1993 y 1998, tenía un único objetivo: atraer inversores extranjeros para empresas israelíes. El secreto estaba en un modelo único. El gobierno aportaba hasta el 40% del dinero y después de 7 años recompraba esa parte con intereses. Israel comenzó a recibir inversionistas de Estados Unidos, Japón y Alemania, entre otros países. En 3 años, el gobierno invirtió $100 millones, lo cual hizo que el poder financiero de Yosma pasara de $100 millones a 250 millones en 1996. En 1998, el gobierno vendió la mayoría de su participación, confiando en que el sector podría seguir solo y el resto, claro, es historia. Además de este proyecto, Israel se destaca por producir los avances tecnológicos más avanzados del mundo. No solo en el campo de la medicina, sino también en el campo militar. Seguramente has escuchado hablar del Iron Dome o cúpula de hierro. Esta maravilla de la tecnología militar es una de las cosas más codiciadas por gobiernos extranjeros para defender a sus países. Israel se ha visto forzado a ser innovador en cuanto a tecnología militar, debido a la gran cantidad de enemigos que rodea a este pequeño país. Enemigos como Hamas, Hezbollah o Irán, que posee equipamiento nuclear y en los últimos años ha acelerado sus avances militares. En esta escena tan peligrosa, Israel se ha visto forzado a invertir en tecnología militar que les permita defenderse ante sus enemigos. Claramente, Israel ha sabido enfocarse en lo más importante y levantarse de las ruinas para convertirse en lo que es hoy,